Ya, se supone que estamos grabando. Atención, en la casa les apareció que estamos grabando, ¿no? ¿Aló? Bueno, aquí dice que estamos grabando, así que voy a suponer que estamos grabando. Muy bien, bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase número 5, que se llama Potencial Eléctrico. Entonces, lo que nosotros habíamos hecho antes es lo siguiente. Si yo tengo una carga aquí, una carga eléctrica Q mayúscula, qué sé yo, decimos que esta carga no hace, digamos, que crea un campo eléctrico en todo el espacio. O sea, hasta el infinito, porque la fórmula dice que es 1 partido por R cuadrado. Y esa fórmula solo se hace cero cuando R tiende a infinito. ¿Se dan cuenta? O sea que una carga eléctrica llega hasta los confines del universo. Por supuesto que digamos, el campo eléctrico de una carga chiquitita va a decaer rápidamente y va a ser valores demasiado chicos para que tenga algún valor, pero que llegue hasta allá, llegue hasta allá. Tal como el campo gravitacional me afecta a mí, ¿cierto? Pero afecta a la Luna y afecta al Sol y afecta, etc. La Tierra está afectada por el Sol, los otros planetas, y todo el sistema solar está afectado por la galaxia, porque si no, no estaríamos dando vueltas en torno a la galaxia, y esta galaxia es afectada por la galaxia Andrómeda. El campo gravitacional también, digamos que permea todo el espacio-tiempo, digamos, porque además uno no puede pensar aquí en términos de espacio solamente, no puede separarlo, están íntimamente ligados, ¿cierto? ¿Estamos claros con eso? Ya. Entonces, hasta ahora lo que hicimos nosotros para caracterizar el campo eléctrico es decir, mira, tengo una carga aquí, quiero saber cuánto es el campo allá. Entonces voy a usar una carga de prueba. Voy a traer una carguita, la voy a poner ahí, voy a medir la fuerza, pero esa fuerza la voy a dividir por la carga de prueba. Y al hacer eso, la Q sub 0 se simplifica y me queda tome su guión. Entonces, para repetir para usted, repitiendo para usted, que viene llegando. Entonces, para caracterizar al campo eléctrico generado por una carga que está aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Ahora, aquí tengo una carga, quiero caracterizar el campo eléctrico allá en la esquina de la mesa. Bueno, allá pongo una pequeña carga de prueba, mido la fuerza sobre esa carga de prueba, y esa fuerza la divido por la misma carga de prueba. Entonces, en la ecuación de Coulomb, Q sub P, que es la carga de prueba, está arriba y está abajo, se simplifica y nos queda una cantidad ahora que ya no es una fuerza, sino que es una fuerza dividido por carga. Newton dividido sobre Coulomb. Ese es el campo eléctrico. Y es un vector. Si es una carga positiva, los vectores apuntan hacia afuera. Si es una carga negativa, los vectores apuntan hacia adentro. El problema que tiene eso es que los vectores, bueno, es tedioso estar trabajando en las componentes, qué sé yo, los vectores, sumando vectores. Entonces hay una nueva forma, una diferente forma, una segunda forma de caracterizar el campo eléctrico de una carga usando propiedades del trabajo y la energía. Entonces voy a decir, mira, esta carga ejerce una influencia sobre todo el espacio y lo que voy a calcular yo ahí en esa esquina de la mesa es ¿cuánto trabajo me costaría a mí, que soy un agente externo, traer una carga de prueba desde el infinito, traerla ahí y colocarla ahí? ¿Y por qué me cuesta trabajo? Bueno, aquí tengo una carga positiva, la otra es positiva, me cuesta, desde el infinito me cuesta trabajo traer esa carga y ponerla ahí. ¿Estamos claros? Ese valor, el trabajo realizado por un agente exterior, digamos, que trae esa carga y lo pone aquí, se puede calcular. Pero como no queremos que la carga de prueba aparezca, lo vamos también a dividir por la carga de prueba. Entonces, este punto ahora, que hay una carga Q fuente allá, una carga grande, este punto queda caracterizado por un valor de una energía, pero es una energía dividido por Coulomb. O sea, son julios, o sea, julios dividido por coulombios. ¿Okay? Ya. Entonces, muy bien. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Pero para poder hacer eso, porque lo que vamos a ver hoy día es bastante abstracto, vamos a trabajar ahora con integrales de línea. Antes trabajamos con integrales de superficie en el flujo, ¿se acuerdan? En cada punto de la superficie, el PDS, toda la cosa. Ahora vamos a trabajar con integrales de línea, por eso, para refrescar un poco la memoria,
Pero aquí están los resultados de aprendizaje. Define el trabajo realizado por una fuerza cualquiera a lo largo de una trayectoria dada, utilizando, sí, adelante nomás, utilizando esta definición. El trabajo hecho por una fuerza va a ser F coseno teta delta L o dl, donde F es la magnitud de la fuerza, coseno teta es la dirección, y dl es un pequeño elemento de, ahora, desplazamiento. O sea, lineal. O sea, yo voy a tirar esta silla para acá, ¿cierto? La fuerza está para acá, el desplazamiento está para acá, ¿cierto? Y hago entonces el producto salud, punto, el producto punto entre estas dos cosas, es lo que me dice cuánto trabajo hago. Porque la componente que es perpendicular, esa no hace trabajo, porque esa, la componente de la fuerza ejercida por mi brazo sobre la silla, hay una componente así, esa es la que hace trabajo, pero esta componente así no hace trabajo porque no hay desplazamiento vertical. Entonces, obviamente, esa es trabajo nulo. Para esa fuerza me daría coseno 90 grados cero para esa componente. El coseno define cuánto trabajo. Después, en segundo lugar, vamos a definir una cantidad que vamos a llamar el potencial eléctrico. No confundirse aquí porque después vamos a hablar de potencia y de energía potencial. Son tres cosas distintas. Esto se llama el potencial eléctrico. En un punto dado, ¿cierto? Aplicando la definición operacional con una carga de prueba. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo quiero saber aquí, bueno, en vez del campo eléctrico, yo quiero saber aquí, ¿cuánto trabajo tengo que realizar yo para traer una carga de prueba desde el infinito, digamos, de muy lejos, y contra la carga positiva que está allá, tengo que traerla a la fuerza y tengo que hacer un trabajo y ponerla aquí. ¿Estamos? Ese trabajo, dividido ahora por la carga de prueba, me va a dar entonces el potencial. También vamos a calcular la diferencia potencial eléctrica entre dos puntos. Entonces ahí la integral es entre un punto y otro y no es entre el infinito y acá, ¿cierto? Y finalmente, uno puede aplicar el potencial eléctrico para calcular problemas de movimiento de partículas en lugar de usar el campo eléctrico. Porque con el campo eléctrico yo calculo la fuerza, con la fuerza calculo la aceleración, y qué sé yo. Pero resulta que los temas, los métodos de energía son mucho más fáciles, porque el trabajo dice, el teorema del trabajo de la energía cinética dice que si yo puedo calcular el trabajo neto hecho sobre una carga, entonces puedo calcular el cambio de su energía cinética. Y yo puedo calcular con qué velocidad llega la carga de un lado a otro. Entonces, vamos a aplicar eso y vamos a calcular la energía potencial de una configuración de cargas puntuales aplicando el principio de superposición. Ahora, el potencial eléctrico no solamente se puede calcular para una sola carga, sino para un conjunto de cargas o incluso para una distribución continua de carga. O sea, por ejemplo, si yo tengo un anillo cargado, ¿cierto? Puedo calcular el potencial en el centro o en una línea o en el eje del anillo. Esos son los cálculos fáciles. Si yo quiero calcular un punto cualquiera, sale un poco más complicado, se puede hacer igual, pero no es el objetivo de este curso profundizar en problemas tan generales. Muy bien. Entonces aquí hay una persona que empuja un mueble arrastrando primero el trabajo grupal, así que júntense en grupo rápidamente, aquí están las pizarritas. Quiero saber yo las fuerzas que están actuando ahí, un diagrama cuerpo libre rápidamente. Claro, un diagrama de cuerpo libre. Claro, usted está empujando un mueble. Ahí hay otro. Uy, están pesaditas. ¿Sí? Es que ¿sabéis por qué las compraron así? Para que no se las robaran. Ya, pero como decía la gente, no se roban. Y una vez vieron a un tipo corriendo con una de estas y hablaba ni español. Se la robaron igual. Ya, oye, aquí hay otra. ¿Quiénes van a trabajar aquí? ¿Cuál va a ser este grupo? ¿Ustedes tres ahí? ¿Ah? ¿Traigan plumones? Oye, pero traigan plumones, que me quedan de poco. Pero profe, si estos plumones ¿Ah? Sí, pero también traigan ustedes los suyos. Ya, ¿cuáles son los grupos? Quiero ver los grupos. ¿Grupos de cuántos? Tres, ya listo. Un buen grupo ese. Un grupo de tres. ¿Y usted dónde va a estar? Ya. Ya, usted se va para acá, ya. Y ustedes cuatro. Ustedes cuatro. Pero, oye, pero la condición es que vayan rotando el plumón y que vayan colaborando todas las escrituras, ¿ok? Listo.
Primera cosa, el diagrama de cuerpo libre, dibujar las fuerzas que actúan sobre el puente. ¿Ok? Bueno. Acuérdense que, oye, a ver, grupos, acuérdense que en un diagrama de cuerpo libre yo represento ese cubo, lo represento como un punto, y de ese punto salen las fuerzas. Esa es la cuestión. Que ya, mucho más fácil. Ya, adelante. Oye, pero acabo de decir algo y no me hiciste caso. En un diagrama de cuerpo libre, uno representa el cuerpo como un punto, y las fuerzas salen del punto. ¿Ok? Ya, salen desde el punto. Vamos, oye, rápido porque esta clase es larga. Ya. ¿Cómo? Pregunta, ¿consideramos el roce? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha arrastrado un mueble o no? Incluso en el hielo va a tener roce. No he visto nunca los iglús que se mantienen ahí. O sea, puede ser, por ejemplo, un auto en una carretera que se congeló. Ahí yo he visto fotografías del tipo que va y el auto se le empieza a ir para el lado. Ya, pero aquí está empujando un mueble por su casa, pues. Y usted, oiga, viene recién llegando, incorpórese rápidamente al grupo. Ya, oye, a ver, usted explíquele lo que estamos haciendo. Ya lo que estamos listos. Pero diagrama de cuerpo libre no son componentes. ¿Por qué dibujaron componentes? No, yo quiero las fuerzas. Las fuerzas. La fuerza. A ver, vamos a ver. Hágalo un poquito más grande. Pues ahí un punto más grande porque si no la fuerza no es muy chica. Ya, listo. A ver. ¿Qué fuerza conocen al tiro y qué es vertical para abajo? Ya, dibújela. Ese sería el punto. Muy bien. ¿Qué otra fuerza conocen? Bueno, ya la fuerza que le empuja es para allá, muy bien, ya esa fuerza aquí. Y normal y el roce. Ya, ok, eso, ya, muy bien, como quieran. Entonces, aquí hay equilibrio, ¿no? Depende, porque si lo desplaza con velocidad constante, entonces, si lo desplaza con velocidad constante, la suma de fuerza tiene que ser cero. Claro, si yo empujo esta silla y voy con velocidad constante, la fuerza tiene que ser cero porque no hay aceleración. Claro, entonces en ese caso, esta fuerza de roce tiene que ser igual a la componente horizontal de esta fuerza. ¿Y la normal es igual al peso o no? No, pues no, claro que no, porque esta fuerza también tiene una componente para abajo. Claro, esa es la cosa. Ya, muy bien, ya. ¿Estamos listos? ¿Ustedes la tienen lista ya? El roce, la normal, el peso y la fuerza. Ya, aquí tienen una componente B, perfecto. Ya, estamos listos con las componentes. Aquí tienen el peso, este es el peso. ¿Esta qué sería? La fuerza de la persona, el roce y la normal. Suponiendo que el cuerpo, uno empuja los cuerpos con velocidad constante, ¿cierto? Al principio tiene que acelerar para empujar, pero después uno va cambiando con velocidad constante. Si la velocidad es constante, la aceleración es cero, por lo tanto la fuerza no es cero. Entonces, la componente horizontal de esta fuerza tiene que ser igual a esta de acá. ¿No? ¿Y estas dos son iguales o no? En magnitud, está aquí. 10 lucas cada uno, bueno. Porque esta también tiene una componente vertical. No, este es el peso. Esto es el peso. Este es el peso. El peso. No, claro que no, porque no tiene por qué ser igual. Depende, eso va a depender del ángulo, no. Esta fuerza es la que. Esta fuerza es la fuerza que ejerce la persona sobre. Ya, así. ¿Y por qué tiene que ser igual al peso? No entiendo. No es igual, no puede ser igual, porque esta, ¿cierto? Más esta fuerza descompuesta hacia abajo, esas dos. No, ¿cuál igual a la normal? La suma de ambas. Eso sí. Pero eso no es lo que me está diciendo usted, no me está diciendo eso. Oye, usted me está trabajando. ¿Y la de Lucas? Ya está listo, ya vamos. Ok, ¿estamos listos entonces? ¿No? Sigamos. Vamos. Ahí está, ¿ok?
Así que estamos bien. Ahora, ojo con esto. Si esto va con velocidad constante, como normalmente uno empuja los muebles, ¿cierto? Al principio tiene que acelerar para sacarlo del reposo, pero cuando uno va empujando el mueble va con velocidad constante. Entonces, la componente horizontal de esta fuerza tiene que ser igual al roce, ¿está claro? Y la suma del peso más esta componente tiene que ser igual a la normal. Para que sea... Bueno, pero ahora nosotros nos vamos a concentrar en una... Bueno, vamos a ver qué es lo que viene ahora, porque no me acuerdo bien la clase. Ya. Ahora, aquí dibujé un vector verde, que no debería haberlo dibujado porque no es una fuerza. Es un desplazamiento, es un pequeño desplazamiento. Así que deberíamos sacarlo de ahí y colocarlo en cualquier parte, pero no ahí. Ah, de veras que ahora estoy desconectado de él. Qué raro. Bueno, ahí está. Y ya, ¿sabe qué? Lo voy a agarrar aquí y lo voy a correr para allá. Ese DL no es una fuerza, obviamente, es un desplazamiento, que no mide 1 metro, sino que es chiquitito, que es un pequeño DL. Aquí estamos usando la notación que usamos en el semestre pasado, los que tomaron física 010, porque esta es la fuerza que ejerce la Tierra sobre la masa M. Este es una componente del roce que ejerce el piso sobre M. Este también lo ejerce el piso sobre M, pero es la normal. Y esta finalmente es la que ejerce la persona sobre la masa M. O sea, la notación que deben usar siempre para este tipo de cosas. Entonces, definición. Vamos a definir el trabajo realizado por la fuerza F como una integral de F coseno de teta de L, donde el ángulo teta es el ángulo entre la fuerza y el de L, dependiendo de la fuerza que sea, porque aquí tenemos varias fuerzas. Entonces la pregunta que viene a continuación es, supongamos que la persona empuja este mueble, no sé por qué quiere empujar el mueble redondo, quizás está haciendo ejercicio, no sé, cualquier cosa, o está meditando, usted imagínese cualquier posibilidad. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo hecho por cada una de las fuerzas que están ahí? La fuerza ejercida por la persona, la fuerza normal, el roce y la fuerza de la Tierra. Y el de L lo voy a sacar de ahí nuevo para que no se confunda, porque... ¿qué sonó? Ah, que pensé que se me había caído el micrófono. Y este de L lo voy a poner como igual que en el caso anterior. Lo voy a sacar de ahí porque, para que no se confunda con alguna fuerza o algo así, porque ese es un DL. ¿Okay? Ya, vamos calculando entonces cuánto vale el trabajo hecho en una vuelta completa por cada una de esas fuerzas. El trabajo del peso, el trabajo de la normal, el trabajo del roce, el trabajo de la fuerza ejercida por la persona. Rápidamente. El trabajo. ¿Ah? No, pero yo no estoy... cuidado. Él quiere sumar las fuerzas. No, yo quiero el trabajo de cada fuerza. No, el diferencial de línea lo pueden dejar como de L, no. Porque un desplazamiento, después que meter coordenadas polares, ya, olvídese eso. DL, no, un DL, pequeño, chiquitito. Sí, le voy a poner la forma. La fórmula es, recuerden que en esta fórmula, esta es la magnitud de cada fuerza, el coseno del ángulo que forma cada fuerza con el de L y el de L. ¿Estamos? Para cada fuerza, una por una, son 4. Así que vayan poniendo ahí W del peso, W de la roce, W de la normal y W de la fuerza ejercida por la persona. 4, son 4, rápidamente. Va muy bien. Eso es. Oye, una pregunta, ¿necesitamos esto o no? ¿Necesitamos esta parte? No. No, porque ya está desarmada aquí. Esta es una manera elegante de escribir esto, entonces es solamente una choreza. Ya, oiga, vaya a trabajar con sus compañeros ahí, pues. O si no, cambie ese grupo, no hemos dos grupos de, no sé. A ver. Claro. La integral, claro, exactamente. Se va ¿a dónde? Perdón. A la cresta, a la punta del cerro. No, a la punta del cerro. ¿Qué es lo que? ¿Cuál es la letra que usamos para el trabajo? W. Porque lo inventaron los gringos, ¿cierto? Work. W, ya. Y una por una, aquí tiene que ponerle, por ejemplo, la del peso. W, sí. Ya, ¿eso cuánto vale?
La magnitud, ya, MG, muy bien. DL, por DL, muy bien, por DL. DL. Y por el coseno del ángulo que forman MG con DL. Muy bien, coseno no es. ¿Cuánto vale eso? Muy bien. Por lo tanto, el peso, no, eso igual se. Ya, perfecto. Sigamos con la normal al tiro. Ya, vamos, vamos. Trabajo del peso, ¿cuánto vale? ¿Ah? El DL es un pedacito del círculo. Espera. Esta es una expresión, esta expresión de aquí viene de aquí arriba, porque todas las fuerzas aquí son constantes. No lo pongáis, póngale F nomás. F. Como todas las fuerzas son constantes, van a salir de esta expresión y va a quedar por él. Va a quedar la integral de DL. Así que, pero ponga aquí abajo del peso, aquí W sub peso. Ya, igual. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el peso? MG. ¿Cierto? MG, ya. El coseno entre el peso y el DL, ¿cuánto es? Ya, coseno 90, muy bien. Por DL. ¿Y la integral de? Es la integral, hay que ver. Bueno, pero ¿cuánto vale coseno 90 grados? Muy bien, por lo tanto esto vale 0. Ya, siga con la normal al tiro. Ya, vamos. Ya, trabajo hecho por el peso, ¿cuánto lo dio? 0. ¿Y la normal? Ya. Porque también es 90 grados. Ya, muy bien, muy bien. Listo. 0. ¿Y la del rosa? Ya, acá vamos cambiando de escribidor. El trabajo hecho por el rosa. Eso está bueno, ¿no? Igual, la integral ya de la fuerza de roce. Póngale F. Ya, pero espérate, este es la fuerza de roce cinético, así que ponele F minúscula sub C. F minúscula sub C, ya, muy bien. Es constante, claro. ¿Ya? F sub C. ¿Ya? 180 grados, muy bien. Menos 1, ¿ya? Por la integral de L, pero eso es simplemente el perímetro del círculo, así que esto sería menos C por 2πr. Listo, ahí está, listo. Y falta la de la persona. Ya, ¿estamos listos acá o no? La persona. La persona. ¿Esta quién es? ¿Qué es lo que es esto? El peso. Esa genera coseno de 180. Ah, ustedes descompusieron la persona. Ya, ok, ya. Esta genera 180 con el desplazamiento. ¿Cuál? Da menos la de El ROS, ya. Por lo tanto es menos. Menos FRDL. Ya, pero si hay un DL tiene que haber un integral, ¿no es cierto? ¿Y cuánto? Pero la integral póngala aquí porque eso es constante. O sea, la fuerza roce sale para afuera porque es Y constante. ese DL lo puedo escribir como L. Espérate, pone la integral primero. Ya, la integral de DL es L. ¿Y cuál es el perímetro del círculo? 2πr. Exactamente, entonces menos FR 2πr, eso es. Este es 0. Menos. Menos FR. ¿Ya? Por el perímetro. Por el 2πr. 2πr. Sí, pues eso, muy bien. Ya. ¿Y la persona? Ah, ya. ¿Y la persona? ¿El trabajo hecho por la persona? La persona es lo mismo. Sería Claro, pero se les FP olvidó. coseno de Teta, pero por 2πr. teta por 2πr, porque es la distancia que tú. Ya, muy bien. Ya. ¿Estamos listos? ¿Tienen todo listo ya o no? ¿Cómo? No es necesario, porque aquí déjenlo expresado como FF nomás. Porque no hay datos. Como en la fuerza de roce. Ya. Ya, muy bien. Y esta constante. Sale por fuera. Y con menos también, ¿no es cierto? Menos, ¿no es cierto? Menos FR. ¿Ya? Por la integral de DL. ¿Y cuánto es la integral de DL? DL, pues. O sea, L. No borro nada. Ponga la integral, está bien. Se ha puesto la integral ahí de DL. Pero la integral de DL es el largo total de la trayectoria. ¿Y cuánto es el largo total de la trayectoria? No, pues. ¿Cuánto? ¿Pero cuánto es el largo de un círculo? Póngale 2πr entonces. Listo, ya. Seguimos. Muy bien. Ok, grupos. Mira, lo importante aquí es que el trabajo aquí hay algo de más, es una integral de línea. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que es una integral de línea?
Mide longitudes, como suma longitudes. No, no es eso. Recuerden, cuando pasamos el flujo, había integrales de superficie. Y para poder integrar, teníamos que conocer una superficie. Por ejemplo, vamos a coger una esfera, ¿ya? La integral de línea, para poder integrar, nosotros tenemos que conocer la trayectoria. Yo les di la trayectoria. Dije, se va a ir por este círculo. Porque si se va por un cuadrado, el resultado va a ser distinto. ¿Por qué va a ser distinto? Porque el largo va a ser diferente. No es lo mismo irse por un círculo que irse por un cuadrado. ¿Estamos claros? Es peor aún. La fuerza de roce la tomamos nosotros como constante. Pero podría ser que no sea constante, porque el roce es distinto en distintas partes del suelo. Etc. Ya. Entonces, veamos la solución de esto al tiro. Ahí están las fuerzas, ¿cierto? Y ahí están los trabajos. Todo eso es lo que ustedes hicieron. El trabajo de la fuerza ejercida por la persona, atención aquí, es F por coseno teta de L. Entonces me queda F coseno teta, integral de DL, F coseno teta por 2πr. O sea, necesito conocer la fuerza que ejerce la persona por el coseno del ángulo por 2πr. Eso tienen que tener. Para el caso de la fuerza de roce, me queda un coseno de 280 grados que me da un signo negativo y por 2πr. Y, a ver, ¿cómo que no? ¿Qué es lo que? Ya. Bueno, y las otras dos, el trabajo realizado por lo normal y el peso, son cero porque esas dos fuerzas son perpendiculares al desplazamiento. ¿Ok? ¿Estamos claros? Y lo importante es para dónde va uno y para dónde está la fuerza. El ángulo, no, ya. Ok, vamos. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es que nosotros caracterizamos este punto, aquí, decimos, este punto es distinto a los demás puntos del universo. ¿Por qué? Porque hay una carga aquí. Y por lo tanto, en este punto hay un, ¿cómo se llama esto? No, la línea de campo sería una recta como esta, estas rectas de aquí, ¿no? No, tampoco. Ya pusimos la carga, dividimos por cos C, la sacamos y nos quedamos con el campo. Este es el campo eléctrico en P. Entonces, yo puedo darme cuenta que en algún lado por acá hay una carga porque aquí hay un campo eléctrico. Y si me muevo alrededor, en varios puntos, voy a descubrir que la cosa es así y voy a saber que aquí hay una carga. De hecho, podría aplicar Gauss y calcular esa carga encerrada, ¿cierto? Pero lo que yo les estaba tratando de explicar es que a veces es útil usar el campo eléctrico y otras veces es muy engorroso. ¿Por qué? Porque es un vector, tiene un uso R. Entonces vamos a caracterizar este punto ahora de otra manera. Vamos a decir, oye, vamos a tomar la misma carga de prueba de antes y vamos a suponer que está muy lejos, infinito en principio, y cuánto trabajo tengo que hacer yo como un agente externo para llevar esa carga desde el infinito hasta el punto P. ¿Cuánto trabajo tengo que hacer aquí? Y ese trabajo lo vamos a dividir por la carga de prueba, de manera que se va a simplificar la carga de prueba y nos va a quedar un valor que vamos a llamar el potencial eléctrico en ese punto. Vamos a hacerlo rápidamente. Ahora, esta es la definición entonces, se calcula el trabajo que debe realizar un agente externo, alguien, una persona, digamos, agarró la carga desde muy lejos y la trajo y la puso en el punto P, una carga de prueba positiva, en principio de infinito a P, esto todo es por supuesto abstracto, digamos, estamos suponiendo una situación ideal que no se puede llegar a la cabo. Y luego, que tenemos el trabajo total, lo vamos a dividir por la carga de prueba. Entonces, lo que vamos a llamar el potencial en el punto P es el trabajo del agente hecho por el agente externo sobre la carga, dividido por Q sub C. Ahora, ¿por qué tiene que hacer trabajo el agente externo? Porque tiene que traer la carga en contra de la repulsión ejercida por la carga Q. ¿Se dan cuenta? A medida que yo me acerco aquí, la carga Q va repeliendo esta carga cada vez más fuerte. Entonces yo tengo que hacer trabajo y ustedes se dan cuenta que ya no puedo aplicar el fuerza constante que aplicaron ustedes en el mueble. Porque la fuerza aquí, a medida que yo me muevo, no va a ser constante. O sea, primero era bien chiquitita o estaba lejos, y va creciendo en magnitud, va creciendo hasta que y la pongo aquí. Entonces esa integral ya no va a ser una integral trivial, porque vamos a tener que conocer cómo cambia el campo eléctrico, pero eso lo conocemos, porque sabemos que a medida que nos acercamos, el campo eléctrico va a ir creciendo como 1 sobre R al cuadrado. R va creciendo, y como está en el denominador, entonces el campo
R va disminuyendo y entonces el campo va a crecer. Muy bien. Aquí hay un límite cuando Q sub 0 tiende a 0, pero no lo vamos a ocupar, porque el Q sub 0 se nos va a ir antes. ¿Okay? ¿Qué significa este límite? No es un límite matemático, ni mucho menos. Es simplemente lo siguiente. Si esta es una carguita chica y yo traigo una tremenda carga aquí, entonces esta va a salir disparada por otro lado. Tiene que ser una carga de prueba que no afecte la distribución de carga que está ahí. ¿Okay? Pequeñita, digamos. Lo más pequeño. Ustedes saben que este límite no se puede tomar, porque ninguna carga es cero. O sea, ninguna carga tiende a cero. O no tiene carga, como un neutrón, o tiene carga y es un electrón. Entonces, no podemos aplicar ahí el cálculo de las funciones continuas, porque obviamente la carga no es continua, la carga es discreta. Cualquier cantidad de carga es siempre un número entero de veces la carga elemental, que es la del electrón o la del protón. ¿Okay? Entonces, queda claro lo que vamos a hacer. Vamos a tener que hacer una integral donde en realidad ya no es la fuerza constante, sino que va a ir para allá. Bien, vamos. A ver, hagamos un ensayo primero para entrar en calor. Supongamos que el agente externo lo único que quiere es tomar la carga desde un punto A una cierta distancia y hacer un arco de círculo y traerlo hasta aquí, hasta el punto B. ¿Cuánto trabajo hace el agente externo para hacer que la carga de prueba rodee a la otra carga a una distancia constante? Muy bien, una integral, ya. Bien. Ya, primero que nada, la fuerza ejercida por el campo eléctrico está para allá, ¿cierto? Por lo tanto, el agente externo tendría que hacer una fuerza para acá. ¿Estamos claros? Y este agente externo tendría que ir, digamos, contrarrestando la fuerza eléctrica con la fuerza de acá hasta llegar hasta aquí. Y esa integral va a ser la magnitud de esta fuerza, que es igual que esa, ¿cierto? Por el coseno del ángulo entre esta fuerza y el dl, 90 grados, por lo tanto, ¿cuánto trabajo me cuesta traer una carga aquí? Es gratis, ¿ok? Es gratis, cero. El trabajo realizado, por eso que es una integral de línea, porque depende de la trayectoria que usted haga. Si la trayectoria es simplemente un arco de círculo, como aquí, entonces el trabajo realizado por este agente, lo único que hace la gente es tirar para acá para que esta carga de prueba no salga disparada para allá. Eso es lo único que hace. No, el trabajo es en una trayectoria. Nosotros estamos llevando esto desde aquí, esta fuerza externa está actuando en toda esta trayectoria. Aquí. Y la diferencia potencial, digamos, o el trabajo desde aquí hasta acá, va a ser esa integral, la integral de esta fuerza por el coseno de 90 grados por dl, que sería este arco. Pero el coseno de 90 vale 0. Entonces, cuando una carga es movida de aquí a acá, el trabajo hecho por este agente externo que la mueve es 0. No hace trabajo, como pasaba con la normal, por ejemplo, en el caso del mueble. Ya. Entonces, ¿por qué hice esto? Bueno, para entrar en calor, porque aquí tenemos un caso en el cual el agente externo no tiene que hacer trabajo para hacer esa trayectoria en particular. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa si la quiero traer desde un punto A hasta un punto B. Vamos a partir desde aquí, con la carga de prueba, y el agente externo. ¿Cómo? Pero pregunta. Buena pregunta. Significa que en realidad al principio alguien le dio un pequeño empujoncito. Claro, en un instante inicial alguien tiene que haberle empujado, porque si no, nunca se habría movido, ¿cierto? Entonces el agente externo en el principio, digamos que le pegó así como un pequeño empujón y después ya la mantuvo, nomás la mantuvo. O sea, lo único que necesita es una fuerza para que haga una curva y no siga en línea recta. ¿Sí? Bueno, vamos ahora entonces a lo nuestro, porque aquí sí que vamos a tener que entrar a picar. Partimos en el punto A y queremos llegar al punto B. El agente externo entonces tiene que ir contrarrestando la fuerza eléctrica en cada punto. Pero ahora esta fuerza ya no es constante, sino que depende de a qué distancia estamos de la carga Q. ¿Está claro? Entonces tenemos el trabajo realizado por el agente externo para llevar la carga desde A hasta B es la magnitud de la fuerza que se da por el agente externo, por el coseno de... ¿Cuál es el ángulo entre la fuerza y dl? 0. Coseno 0 vale 1. Muy bien. Y con respecto a dl,
Ahora, aquí hay que fijar, supongamos que la distancia entre A y B es esta D mayúscula. Entonces, el problema es que uno usa siempre como variable para el campo eléctrico la distancia a la carga, que es R. Entonces, en realidad vamos a decir que esta distancia D es R, o sea, la distancia desde aquí, más L, que es la distancia que ha avanzado la carga. Entonces, esta distancia, desde A hasta la carga, es igual a esta distancia, lo que ha avanzado, más esta distancia, que es lo que le queda por avanzar. Ahí está, D igual L más R. Esto es importante porque esto es variable y esto también es variable. De nuevo, ¿por qué? Sí, la vamos a mover hasta B. Pero como es cierto que la vamos a mover hasta B, pero como el campo eléctrico viene escrito en función de R, desde la carga, entonces va a aparecer R en nuestra ecuación. El campo eléctrico va a depender de la distancia a la carga, ¿cierto? ¿Eso queda claro, no? El campo eléctrico en cualquier punto va a depender de la distancia a la carga. Pero espérate un poco, lo que estoy diciendo yo es que si tenemos que A está a una distancia D de esto, entonces esta distancia la vamos a llamar L, que es lo que ha avanzado, y esta distancia es R, que es la distancia a la carga cuando está aquí. Bueno, esas dos son iguales a D, que es la distancia de A hasta la carga. Entonces yo puedo tomar el diferencial de esto. En vez de derivar, voy a tomar el diferencial. Y el diferencial de una constante es 0. Por lo tanto, dl más dr tiene que ser 0, y por lo tanto, cuando dl aumenta, cuando nosotros caminamos hacia allá, el dr disminuye porque estamos más cerca de la carga. O sea, hay una relación, digamos, tan relacionada, el L, que es lo que avanza, con el R, que es la distancia de un punto a la carga. Están relacionadas, los diferenciales tienen un signo menos entre medio, porque cuando yo camino para acá 1 metro, entonces disminuyo la distancia en 1 metro allá. Entonces hay un signo menos entre estas dos variables, L y R, por si acaso. Y L es nuestra variable para calcular el trabajo, R es nuestra variable para calcular. El L sería este. No, este de aquí. Porque es lo que avanzó, lo que avanza, ¿no es cierto? R es desde la carga hasta aquí. Eso es R. Eso es R. Vamos bajando R. Claro, por eso que hay un signo entre los diferenciales. Quiere decir que cuando L aumenta, mientras más me acerco a la carga, bueno, el radio cada vez más chico. Entonces los diferenciales tienen un signo menos entre ellos, que lo vamos a ocupar para poder hacer la integración. Ya. Entonces, aquí está, hay una página, ustedes la pueden mirar con mucha calma. La magnitud de la fuerza que ejerce el agente externo va a tener que ser siempre igual a la fuerza eléctrica de repulsión ejercida por la carga. Es verdad lo que dijo su compañero, que para poder partir alguien tiene que pegarle un pequeño empujón, pero de ahí para adelante basta que las dos fuerzas sean iguales, porque la carga va a seguir avanzando con esa pequeña velocidad que agarró al principio. Vamos a suponer que esa velocidad es muy pequeña, ¿sí? Entonces, estas dos fuerzas son de igual magnitud, o sea, 1 partido por 4 pi epsilon 0, el producto de las cargas, partido por R. Aquí apareció la distancia desde la carga hasta el punto donde está la carga de prueba, R, ¿no? Al cuadrado. Y por lo tanto el trabajo ahora que hace el agente externo para llevar la carga desde A hasta B es todo esto, que está arriba, la magnitud de la fuerza, por el coseno de 0 grados por dl. Y entonces me queda esto, U por Q0, por 0, todo eso es constante, ¿cierto? Y me queda este integral de A a B de dl partido por R cuadrado. Ahí quiero que se den cuenta ustedes que tengo un integral donde hay dos variables, no una sola. ¿Se dan cuenta? Una variable es L, que es lo que avanza, y otra variable es qué distancia de la carga. ¿Ah? Hay que hacer un cambio de variable. Excelente, muy bien. ¿Y cuál es el cambio de variable? Este es el cambio de variable. ¿Está claro? dl es igual a dr, pero con un signo menos, porque cuando L crece, me acerco a la carga, R disminuye. Y por eso es que aparece un signo menos ahí. Y el resto ya es integrar, ¿cierto? Este signo menos aparece aquí. Aquí aparece esto es constante.
Y ahora sí tengo de R partido por R cuadrado, y es una integral que ustedes conocen, y aquí aparece un segundo signo menos porque esto es R a la menos 2. La integral de eso es menos 1 partido por R. ¿Estamos claros? Entonces tenemos un menos aquí afuera que venía de arriba, de esta de aquí, y tenemos al menos que viene de la integral. Pero esto hay que evaluarlo entre R igual R sub A y R sub B. ¿Está claro? Porque quiero saber cuánto trabajo hice desde A hasta B. Sí, hay que evaluarlo. Hasta aquí estamos claros, ¿no? ¿Qué pasó ahora? Pero es una integral de tabla, pues, o sea, la integral esto de x a la n. ¿Cómo calculas tú eso? X a la n más 1 partido por n más 1, ¿cierto? Pero ahora lo que tenemos es la integral de x a la menos 2. Ya, de x. Me faltó poner de x, ¿no? Entonces, ¿qué te queda acá? Te queda x a la menos 1 por menos 1. Y eso es menos 1 partido por x. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, pasamos de aquí a acá. Y ahora lo que hay que hacer es evaluar esto en el punto inicial, que va a ser RA, que es más grande, y el punto final, que es RB. ¿Se fijan? Porque venimos de más lejos a más cerca. Y eso, ¿qué es lo que da? Bueno, ahí está. Da la constante Q, Q0, todo esto aquí. 1 partido por RB menos 1 partido por RA. Buena pregunta. ¿Qué signo tiene este cambio? Acuérdense que siempre es la final menos la inicial. Cuando uno hace una integral, si es entre A y B, esto se evalúa entre A y B. O sea, es evaluado en B menos evaluado en A. ¿Okay? ¿Se acuerdan de eso? Ya, ok. Entonces, me queda uno sobre... ¿Qué signo tiene este trabajo? ¿De acuerdo a esto? Discútanlo en los grupos, porque no es trivial darse cuenta. Parecería negativo, no sé, porque RB es más chico. RB es más chico que RA. RB es este, ¿no? Es chiquitito. Y RA es este. Pero entonces, ¿cuánto esto da positivo o negativo? RA es este. La distancia desde la carga al punto A. Y RB es este, que es más chico. Entonces, pero esta resta, ¿qué signo tiene? Denle unos valores, supongan que este es 5 y que este es 2. Entonces aquí le va a quedar un quinto menos un medio. Mientras más grande es el denominador, más chica es la fracción, pues. ¿Está claro? Entonces, aquí como RB es chico, entonces esto es grande, como este RB es grande, esto es chico. ¿Ok? Por lo tanto, como el agente externo ha empujado la carga en contra de la fuerza repulsiva hasta B, tuvo que hacer un trabajo positivo. El agente externo. O sea, la persona que empujó la carga aquí tuvo que hacer un trabajo positivo. ¿Estamos claros? Eso ya lo analizamos, porque esto se va cuando hacemos el producto punto, porque es de L por la magnitud. Estas son magnitudes de esto, magnitud de esto y coseno de 0 grados. Relacionando con eso, el signo. ¿Cuál es el sigma? No entiendo. Positivo, da positivo. El signo da positivo simplemente porque nos acercamos a la carga. Es como, imagínense que el potencial es como la altura de un cerro. Si ustedes van subiendo el cerro, tienen que hacer trabajo positivo, porque están cada día más arriba, más cerca de la punta, si ustedes quieren. Aquí estamos más cerca de la punta. La punta del cerro está aquí. ¿Okay? ¿Sí? Sí, pero el RDA, considerando que la fuerza va de A a B, ¿cambia de signo? ¿Qué cosa cambiaría de signo? Radio de A o yo radio. Considerando que A va... Pero es que estas son distancias, no tienen signos. Tiene que ver entonces con la dirección de la fuerza. Las direcciones ya las tomamos en cuenta aquí. La dirección de la fuerza hacia allá y el de L también. Y el coseno de 0 es 0, es 1. Entonces ya está tomado en cuenta la dirección de la fuerza, no la podemos tomar en cuenta de nuevo. O sea, aquí lo más importante es que hemos calculado una cantidad escalar.
No un vector. Aquí ya los vectores se mueren. ¿Cuándo se mueren? Aquí, en el producto punto. Porque el producto punto entre un vector y otro vector resulta un número, un escalar, no un vector. ¿Estamos? Ya se cree, niña, no falta todavía. Ya, entonces hemos llegado a esta interesante expresión, un agente externo, pero hay un defecto. Esto depende del valor del Q sub 0, así que esto es trabajo. Yo quiero definir ahora una cantidad que no dependa de la carga de prueba, porque la carga de prueba es arbitraria. ¿Qué hago entonces? Hago una definición. Vamos a definir entonces el potencial eléctrico. ¿Cierto? Aquí debería venir. A ver. Este es el paso 2. ¿Se acuerdan que el paso 2 era dividir por la carga de prueba? Entonces tomamos la expresión anterior y la dividimos. Está hecho aquí, ¿no es cierto? Aquí está. El potencial eléctrico es el trabajo que calculamos recién, pero dividido por la misma carga de prueba. Entonces me queda el trabajo que habíamos calculado, que era este, dividido por Q sub 0, y esta Q sub 0 se simplifica. Entonces ya no es necesario tomar el límite de Q sub 0 tiende a 0 porque se simplificó. ¿Estamos? ¿Está bien? La diferencia es que el trabajo dependía de las dos cargas. ¿Sí? El trabajo tiene el producto QQ0 acá. Y esta carga es solamente un artilugio, ¿cómo se llama? Una herramienta, un instrumento que estamos utilizando para medir el potencial. Pero una vez que yo mido este trabajo, entonces divido por la carga de prueba y ya me queda una cantidad que caracteriza al punto A y al punto B, que no depende de la carga de prueba, porque se simplifica. O sea, este es trabajo y depende del producto de las cargas. El potencial, cuando yo divido por Q sub 0, aquí, ¿cierto? El trabajo dividido por Q sub 0, el Q sub 0 se simplifica. Y entonces el potencial eléctrico ahora ya no tiene las unidades de Joule, porque es trabajo dividido por una carga. ¿Qué unidades tiene? Bueno, voltios. Y los voltios son las unidades de trabajo, que son joules, partido por, o julios, ¿no es cierto? Partido por coulombios. Esas unidades se llaman voltios. Y hemos llegado entonces a una cantidad muy importante que caracteriza a los puntos. Ahora, si yo quiero saber cuál es el potencial absoluto, entonces voy a hacer que una de estas dos que aparecían ahí en la expresión, ¿sí? No, espérese, todavía no. Aquí. Si quiero saber el potencial, voy a dividir por Q sub 0, se va a ir esto, y RA, que es de donde parte la carga, la voy a hacer en el infinito. O sea, voy a hacer que la carga esté inicialmente muy lejos, y por lo tanto aquí infinito, 1 partido por infinito me da 0. Y ese va a ser nuestro potencial absoluto del punto B. ¿Okay? Pero eso viene ahora. Ahora, una pregunta interesante es la siguiente. El profesor usó una recta para acercarse. ¿Qué pasa si yo uso una trayectoria curva arbitraria? ¿Qué pasa ahí? Porque acuérdense que en el caso del mueble es muy distinto empujar un mueble en línea recta que darse la vuelta por allá. Porque el trabajo, claro, en ese caso del mueble, claramente el resultado que nos va a dar va a depender de si me fui por esa trayectoria o me fui por esta de acá. ¿Y qué pasa en este caso? Si yo me vengo desde un A por aquí y me llego a un punto por acá. Dependerá porque ahí estaríamos problemas. Significaría que en un mismo punto dado, el potencial de distintos valores dependiendo de por cuál trayectoria hice el cálculo. O sea, eso no puede ser. Entonces, hay algo que está fallando ahí, ¿no? Vamos a probar que en realidad no depende, ¿no? Y la manera de probar, vamos a suponer que este de L, que es cualquiera, lo vamos a reemplazar, lo vamos a partir en dos. Un arco de círculo, con la distancia constante, y un acercamiento hacia acá, porque este ya lo sabemos calcular. Sabemos cuánto vale el trabajo para ir de aquí a aquí, ¿cierto? Pero este de aquí, ¿cuánto valía? 0. Entonces, resulta que da lo mismo si yo me voy por este o si me voy así. Lo único que importa es cuánto me acerqué yo a la carga.
no importa que haya sido por otra trayectoria. Entonces, lo importante del concepto de potencial es que cuando uno define la expresión, es válida, no importa cuál haya sido la trayectoria por la cual la carga llegó de un punto a otro, la carga de prueba. Da lo mismo. O sea, en este caso, por ejemplo, si yo parto de aquí y voy por acá, bueno, exactamente lo mismo que si hubiera partido de aquí, porque en esta sección de aquí no hago ningún trabajo. ¿Estamos? Ya, muy bien. ¿Está bien? Perfecto. Entonces ahora vamos, esto es bien abstracto, ¿no? Entonces ahora, para resumir, lo que vamos a llamar potencial eléctrico es cuando yo RA lo hago infinito y por lo tanto ya RB lo puedo llamar R. Y me queda esto, que es una expresión parecida a la del campo eléctrico, ¿cierto? Porque tiene la carga arriba, tiene el 4pi epsilon 0, pero cuidado, muy diferente. Y para calcular una diferencia potencial entre dos puntos A y B, es B para ir de A hasta B, es el B final menos el B inicial, porque tengo que evaluar las integrales en el punto final menos inicial, y es la expresión que habíamos encontrado recién, 1 sobre RB menos 1 sobre RA. ¿Estamos bien? Entonces, esta es la expresión. Ojo con esto, que no es lo mismo que el campo eléctrico. ¿Qué diferencias notan ustedes? Primero que nada. Así a ojo de buen ingeniero. El campo eléctrico es reparecido. Claro, el otro da al cuadrado. Claro. ¿Y la otra diferencia? El otro es un vector, exactamente. ¿Ustedes ven alguna flecha aquí? No. Entonces todo es mucho más simple. Porque es vectorial, esto es escalar. Muy bien, ven, excelente. Entonces, aquí está expresamente puesto eso, no confundir el campo eléctrico generado por una carga en un punto. Primero que nada tiene 1 sobre R cuadrado y segundo tiene un vector unitario U sub R tongo. ¿Se acuerdan de ese, no? El vector unitario que decía, mira, el vector es para allá. Este no, po. Primero, este no tiene R cuadrado, tiene R. Y segundo, ¿ven algún vector aquí? No, esto es un escalar. Es un escalar, se mide en voltios, ya lo vimos, que es el joule partido por el coulomb. O sea, ¿cuánto trabajo por cada unidad de carga me cuesta a mí traer una carga del infinito y ponerla en el punto P? Eso es el potencial. Y dado que ese trabajo no importa por la trayectoria que yo me haya venido, entonces es único. Porque si dependiera, entonces no sería único. Yo no puedo definir un potencial del roce, por ejemplo, porque si me voy por este camino me va a dar 5 joules, si me voy por allá me va a dar 15. Entonces, obviamente, al llegar al punto allá, yo no podría decir, mira, voy a caracterizar este punto por el trabajo que me costó llegar aquí. Pero te van a decir, oye, tenéis infinitos valores, porque depende por el camino a donde tú te vengas. Aquí no, aquí importa el camino por donde no se venga, porque acabamos de probar que el resultado es independiente de la trayectoria. Déjenme ver qué sigue para ver si... bueno, las superficies equipotenciales son una descripción equivalente de las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza le indican la dirección del campo eléctrico. Esta es una carga puntual aquí, ¿cierto? Pero las superficies equipotenciales les indican los puntos que tienen igual potencial. Y en este caso, por simetría, tienen forma esférica. O sea, si yo dibujo una esfera, todos los puntos que están sobre esa esfera van a tener el mismo potencial eléctrico. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo usted o no? Ya, entonces superficie equipotencial es una superficie que contiene los puntos de igual potencial. En este caso es claro que son esferas. La otra cosa que pueden observar es que las líneas de campo eléctrico son normales a la superficie equipotencial. La superficie equipotencial es una esfera y las líneas son radiales. Entonces, claramente, esta línea es normal a esta superficie. Siempre va a ocurrir eso, aunque las superficies sean más complicadas. Y, obviamente, que se cumple el principio de superposición. Si ahora tengo varias cargas que están actuando sobre este punto P, entonces el potencial total es simplemente la suma. Pero es una suma, ¿de qué tipo? Algebraica. Ya no tengo que preocuparme por las direcciones, las componentes, ninguna cosa, porque esto es simplemente sumar Q1, Q2 y Q3 dividido por 4 pi epsilon 0, P1, R2. Entonces es mucho más fácil, porque ahora trabajo con escalares.
Ustedes estarán pensando, ¿para qué me pasó todo el campo eléctrico? Bueno, que para poder definir potencial tengo que pasar campo eléctrico. Si no, no puedo. Ya. Déjenme ver qué sigue. Viene un ejercicio colaborativo, entonces yo creo que es buena hora para ir a buscar el sanguchito, ¿no? Vamos. Voy a parar la grabación un poco. Vamos a ver. Oye, en la casa voy a parar la grabación, por si acaso. Vamos a ir a recreo. ¿Me escuchan? Vamos. Ya, vamos a parar un ratito porque vamos a ir a recreo. Pause, recording. Ya, atención los que están por Zoom. En este momento estamos mostrando las expresiones para el campo eléctrico y para el potencial eléctrico, porque las van a ocupar en el problema colaborativo que viene a continuación. El problema colaborativo es ese. Se tienen tres cargas, Q1, Q2, Q3, y se quiere calcular el potencial eléctrico en el punto P y el vector campo eléctrico en el punto P. Póngale uno P1 nomás. Ahí. Bueno, ya, si quieren sumarlo todo, ponele BP entonces. De hecho, podía factorizar al tiro por 4pi epsilon 0, ¿cierto? Puedes factorizar por E, por 4pi epsilon 0 y por A. O sea, por todos, pero mejor escriban las expresiones. La diagonal, raíz de 2A. Cuidado, porque aquí no va al cuadrado. Sí, no, raíz de 2 por A. Oye, ¿quién está trabajando en este grupo acá? ¿Nadie? ¿Quién falta aquí? Pues falta uno. Venga. Venga para acá. Yo pensé que te había ido ya. Vamos a trabajar. ¿Para probar? No, mira, no importa. No importa que lo que pueden factorizar es E y la A también la pueden factorizar, pero los factores numéricos déjenlos expresados. El A también lo puede poner afuera. El A lo pueden factorizar. Pero la raíz de 2 se queda dentro. Entonces, ¿Es la raíz de 2? Sí, pues nada, no es. raíz de 2. No, pues raíz de 2. No, es A por raíz de 2. Por raíz de 2. Por eso. Raíz de 2. Pero el A no está metido en la raíz. Por eso es que lo puede sacar factor común. Pues. Ya, ¿ahí quiere sacar un factor común ustedes? Ya. Porque pueden factor común en la E, el factor común, y la A también. O sea, quedan los puros factores numéricos y eso déjenlo expresado, ¿no? No, ponerle al tiro aquí, ¿cuánto vale Q1? 6C, claro, 6C al tiro ahí. 6C ahí. No, la 1 es menos 5. La 1 es menos 5. Ah, sí, menos 5. Y la distancia es A, pues, no R. Sí, está bien. La distancia A. Ah, claro. Q2, ¿cuánto vale Q2? Más 6. Más 6. Y la distancia en la X también es solamente. No, pues ¿cómo hacer? Es esta distancia. La área, ¿Cuánto vale esta distancia? al cuadrado. A sería. Raíz de 2 por A. Raíz de 2 por A. Claro, raíz de 2 por A, porque usted lo que tiene que hacer es esto.
A cuadrado A cuadrado más A cuadrado, ¿cierto? Raíz cuadrada de eso. Entonces es raíz de 2A cuadrado, y eso es raíz de 2 por A. Entonces el A también puede salir factor común ahí, además del E. Eso salía en el certamen. Ese era el vector unitario. Sí. Bien. Puede ser. Bien, bien. Tenemos mal el mismo ejercicio. Tenemos mal. Pero por tendencia, sí, por moda. Por moda. Sí, es A. Ya, ahí tienen listo. Ya. Es A raíz de 2. Ya, bueno, déjenlo ahí, pero ahora, ¿cómo sería el campo eléctrico? No, no, porque el A no está debajo de la raíz. Mira, pues fíjate, si es raíz de 2 por A. Ahí. Ya, oye, grupos, dejen del potencial, calculen el campo eléctrico al tiro para que avancemos, porque ya, muy bien, perfecto, eso es. Potencial. Hagan entonces el potencial eléctrico, claro, potencial eléctrico. ¿Estamos en confianza? Ya, hagan el campo eléctrico al tiro. Bueno, hay que sumar nomás el potencial, ¿no? Ya, listo, eso es. Perfecto, ya, listo. Campo eléctrico. Con la otra fórmula. La fórmula del campo eléctrico. Claro, pero lo menos planteenlo, o sea. No, esa es la del potencial. Pero yo le... Eso, ya. Fíjense, aquí tienen que, primero que nada, va a ser un vector, ¿no es cierto? Ya, primera cuestión. Y no es una epsilon, sino que es una E mayúscula. Eso. Ya, y sub P, porque en el punto P. Ya, listo. Ok, Q partido de 0 por... Bueno, aquí tienen que calcular los vectores unitarios. Pero ¿cuánto? Espérate, a ver. Ya, ok, pero la carga número 1, ¿cuánto vale? Menos 5E. Ponelo al tiro, si para qué te... Esta carga es menos 5E, esa parte pasando al tiro. Menos 5E, ¿ya? ¿Y qué más le falta? El vector unitario. El R cuadrado vale, sería A cuadrado, ¿ya? ¿Y cuánto vale el vector unitario? Eso es el que me interesa que ustedes me digan. El vector unitario que va desde la carga al punto. Y tongo. Y tongo no, si va para allá. No, de la carga fuente al punto. Ya. Ya, veamos la Q2 ahora. No, pero ponele más al tiro ahí. No. Más. Ya, ahí la carga vale 6C. Vale 6C. No, la carga 2 es más 6. Más 6C. ¿Ya? Partido por 0. ¿Y la distancia cuánto vale? No, pero al cuadrado. O sea, 2A cuadrado. 2A cuadrado. Eso no, pero ya 1 partido al cuadrado. Ya el vector unitario, ¿cuál es? Un vector para allá, con más sería. Sería ahí, muy bien. Y tongo. Y tongo ya. Menos J tongo. Porque el J es para abajo. Tongo menos J tongo. Menos J tongo. Ya, muy bien. Pero ese todavía no es unitario. Porque si usted calcula, no separe nada. Póngale un paréntesis. Ya. No, paréntesis a los dos. Y menos J. Póngale paréntesis, ya. Pero ese no es unitario, porque tiene una magnitud raíz de 1 más 1. Raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Cierto? Y eso es raíz de 2. Entonces, para que sea unitario, tiene que dividir eso por raíz de 2. Todo.
Raíz de 2. ¿Entendió por qué o no? Mira, usted tiene un cuadrado, ¿cierto? Ahí, ya. Quiere un vector unitario que esté en esta dirección. Entonces ustedes tomaron aquí el menos j tongo y el más y tongo, lo cual es correcto, y lo sumaron. Y les dio eso. Pero este vector no es unitario. Exactamente. ¿Y cuánto es la magnitud? Si la magnitud es 1 y la magnitud es 1, entonces la magnitud de este vector es raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso es raíz de 2. Así que si usted quiere que este sea unitario ahora, tiene que dividirlo por raíz de 2. Exactamente. Ya, muy bien, perfecto. Ya, a ver, enséñeme cómo calcularon este campo. Ya, muy bien. El vector unitario. Lo cual sería, tiene que ser un menos j tongo más unitongo, ¿no es cierto? Más, ¿ya? Pero ese todavía no es unitario, porque la raíz, digamos, la magnitud de esto es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado. Espérate, no, está bien, po. Ya. Este tiene magnitud 1. Y este 1, así que si lo suman ustedes acá, un 1 para allá y un 1 para allá, ¿cierto? Un poco más, a ver, será este 1 y este 1. Les da esto. Pero este vector no es unitario, porque la magnitud de ese, ¿cómo la calcula? Es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Raíz de 2. Entonces tiene que dividir por esta magnitud este vector, para que le dé unitario. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Muy bien. A ver, el campo eléctrico de la carga Q2, ¿lo tienen? ¿Este es el vector unitario? Ya, muy bien. Está bien porque las A se simplifican. O sea, te queda I menos J partido por raíz de 2. Ya, perfecto. Ya. Atención, grupos. Ya, vamos a dar por terminado este ejercicio porque era solamente para que soltaran la mano. Y vean, aquí está la respuesta, ¿cierto? A ver, atención. Ya. Ya, quedó claro, ¿no? Eso, muy bien. Ya, déjenlo ahí y sigamos, ¿no? Bueno, a ver, partamos con el potencial, que es más fácil porque es simplemente un escalar. Entonces, tenemos, este lo puede sacar factor común, 1 partido por 4 pi epsilon 0. Aquí hay las cargas que están aquí arriba. Y aquí están las distancias. Estas dos son los lados del cuadrado. Y esta es la diagonal del cuadrado porque esta carga está a una distancia raíz de 2a desde acá, ¿cierto? Entonces me queda esto. Puedo sacar factor común la E y la A. Y si yo hago una suma aquí de estas, me queda menos 16 más 6 raíz de 2. No sé si a ustedes les dio lo mismo. Pero lo pueden reducir y queda eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto al cálculo del potencial? Porque es bien directo. O sea, es una cuestión algebraica. En cambio, para calcular el campo eléctrico, ustedes necesitan calcular para cada uno la dirección. Entonces aquí tenemos la constante, la carga, la distancia al cuadrado. No necesitan hacer el vector, ¿cierto? Porque el vector unitario se ve claro que para este es simplemente el itongo. Y para esta es simplemente menos j tongo, que está aquí. A ver, ¿por qué acá lo tengo con Q3? Me parece que este está mal, ¿no es cierto? Este tiene que ser menos. Ya, entonces, porque estos dos están mal. Menos. Las dos más. Menos 3E por menos J tongo. No, pero es que el campo... Ah, sí, de veras, por el campo eléctrico apunta hacia la carga negativa. Está bien, muy bien. Si no me equivoco tantas veces. Ya, y este de acá, de aquí, entonces uno tenía que poner las dos componentes de la cosa, entonces me queda uno por coseno de 45 grados y el otro queda
seno 45 grados J y queda listo. Bueno, lo acomodé de manera que estén allí separado del J y todo eso, pero quería que vieran la diferencia entre los dos cálculos, porque en un caso solo necesito distancias, porque son escalares. En otro caso necesito distancias y direcciones, y necesito vectores unitarios, porque este es un vector. Así que eso lo pueden mirar con más calma en la casa y vamos a avanzar ahora. Vamos a hacer una cosa más interesante ahora, una carga que está distribuida en todo lo largo de un anillo. Recuerden que nosotros resolvimos el campo eléctrico de esto, ¿se acuerdan? Y lo hicimos y ahí tuvimos que luchar harto contra los vectores, y que las componentes que se anulaban y qué sé yo. Pero acá es más fácil. Ustedes podrían darme esta respuesta mirando nomás, decir, oye, mira, cada elemento de carga está a la misma distancia del punto P, que es R. R es constante, de Q está acá, no hay vectores aquí. O sea, cada contribución de Q va a contribuir Q de Q. Bueno, aquí no dice porque dice la carga y está distribuida, así que este Q partido por 2πr corresponde a qué cosa. Q partido por 2πr. Al lambda, muy bien, la densidad lineal. Así que tengo la densidad lineal por dl. Y entonces, este pedacito de Q aquí contribuye con 1 partido por 4π epsilon 0 de Q partido por R. Pero fíjense bien que acá no tengo que preocuparme por la dirección, sino que cada uno de estos elementos va a contribuir con esa cosa igual y se van a sumar nomás, como números, no como vectores, porque es un potencial, que es un escalar. ¿Okay? Así que este cálculo es directo, por eso lo quise presentar ahí. Entonces, si ustedes quieren hacerlo con todas las de la ley, es la integral, es una integral de línea, porque van a integrar en todo el anillo, está la constante, la distancia R, ¿cierto? Que sería esta distancia entre el elemento y el punto P, el R minúscula, ¿no es cierto? A ver, pregunta. ¿Está peleando? ¿Con quién está peleando? Repito, entonces tenemos la carga partido por 4π epsilon 0r, donde R es la distancia entre el elemento de carga y el punto P. Aquí está el lambda, que sería Q partido por 2πr mayúscula, porque es el R del radio del anillo, y por dl, pero todas las cosas son constantes, todas salen para afuera. Este R minúscula se puede calcular por Pitágoras, va a ser la raíz cuadrada de R cuadrado más X cuadrado, que es lo que está aquí, ¿no es cierto? Y el 2πr, qué sé yo, y esto me queda la integral del dl, y el dl integrado me da simplemente el perímetro o la circunferencia. Entonces, este dl simplemente se simplifica con este 2πr que está aquí abajo, y este es el potencial ahí. Pero fíjese usted una cosa extraña. Daría exactamente lo mismo si yo coloco toda la carga del anillo y la coloco ahí en ese punto. Porque tendría una carga puntual aquí a una distancia r, me daría exactamente lo mismo. Y aquí, ¿y eso por qué ocurre? Porque B es un escalar. O sea, da lo mismo donde esté si está a la misma distancia. ¿Está claro? Y el resultado que obtuvimos para el potencial de este anillo en ese punto es lo mismo que si yo hubiera agarrado toda la carga del anillo y la hubiera puesto en un punto a una distancia r en cualquier otra parte. O sea, la podría haber puesto, no sé, por acá, a la distancia r me habría dado exactamente lo mismo. ¿No? ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna pregunta entonces? No hay pregunta. Bueno, aquí hice una curva. ¿Cómo va cambiando esto? Porque la función es media rara, porque no es directamente 1 partido por x cuadrado, sino que es 1 partido por la raíz de un cuadrado por otro cuadrado. Este es constante, pero cuando va cambiando x, entonces el potencial va cambiando de esta manera. De todas maneras va a tender a 0 en el infinito. Eso sí, porque está en una carga acotada. Y eso lo puse como para ilustrar más o menos cómo varía el potencial eléctrico para distintos puntos a lo largo del eje del anillo. ¿Cuál es la relación entre el campo eléctrico y el potencial? Bueno, dado que en los dos, tanto en el campo eléctrico como en el potencial, nosotros dividimos por la carga de prueba y la carga de prueba se fue, entonces yo puedo escribir directamente que la diferencia potencial para ir del punto A al punto B es la integral de AB por E coseno de teta de L. Pero hay un signo menos aquí. ¿Alguien me puede explicar por qué apareció un signo menos ahí?
Eso viene de la definición de potencial. A ver, ¿qué fue? No, no tiene nada que ver con eso. Esta es una definición genérica para cualquier campo eléctrico. No, tampoco, no. A ver, ¿cómo definimos nosotros el potencial de un punto? Es el trabajo hecho por quién. ¿Quién hace el trabajo? Una fuerza externa, ¿cierto? Pero la fuerza externa es igual a menos la fuerza eléctrica. ¿De acuerdo? Cuando nosotros nos estábamos acercando, el agente externo iba empujando para allá y la fuerza eléctrica para el otro lado. Entonces, y el campo eléctrico aquí es la fuerza ejercida por la carga. Esta es la fuerza de Coulomb, no es el agente externo. Entonces tenemos que poner un signo menos. Por eso que el delta V es menos la integral de coseno de teta. Porque en el fondo, si yo le asocio este signo menos a este campo eléctrico aquí, lo que estoy diciendo es que menos C corresponde a la fuerza, a la fuerza eléctrica, no, a la fuerza es el agente externo con signo menos, me da entonces el campo eléctrico. ¿Okay? Porque son, voy a repetir, si tengo la carga allá, el agente externo va empujando para allá, pero el campo está para el otro lado. Entonces la relación entre el agente externo y el campo es que uno es menos el otro. Y acá entonces yo quiero escribirlo no metiendo agentes externos ya, sino que directamente en términos del campo eléctrico. Entonces el potencial para ir de A a B es la integral de D hasta B del campo eléctrico coseno teta delta L por un signo menos aquí adelante. Se puede escribir así más bonito, digamos, pero finalmente van a hacer eso de ahí. Ok. Esta expresión es válida no solo para el campo de cargas puntuales, como hemos visto acá, sino que cualquier campo eléctrico se puede aplicar. Para cualquier, lo vamos a aplicar ahora para un campo. Aquí está la explicación. El signo menos proviene de que la fuerza ejercida por el agente externo es en dirección inversa a la del campo eléctrico. Y el agente externo es solo un artilugio que nosotros usamos para definir el potencial. Dijimos, vamos a traer una carga de prueba, y un agente externo que la trae, la pone ahí, qué sé yo. Pero una vez que dividimos por la carga de prueba, todo ese proceso queda de lado. Y lo único que hay es un campo eléctrico y ese punto está caracterizado o por un campo eléctrico o por un potencial eléctrico. ¿Cierto? ¿Por qué inventamos el potencial eléctrico? Primero, porque es escalar, más fácil de trabajar. Y segundo, porque nos va a permitir resolver algunos problemas que tienen que ver con la energía cinética, por ejemplo, de carga acelerada. ¿Sí? ¿Sí? Sí, y opuesta. Sí, es esa, ¿cómo se podemos? Porque acuérdate que yo expliqué que todo este asunto es bien, me preguntó lo mismo tu compañero. Para que empiece a moverse, el agente externo tiene que pegarle un pequeño empujoncito. Y vamos a 1 milímetro por hora. Digo. Bueno, sí. Mientras, claro, hay una pequeña aceleración inicial y una pequeña desaceleración final. Y en esa parte no la consideramos en nuestro cálculo. ¿Okay? Simplemente. El mismo agente externo empuja un poquito para acá. Entonces, es lo mismo que cuando uno mueve un mueble. Porque cuando uno inicia, tiene que empujar más que la fuerza, ¿ver, roce? Para poder acelerarlo, ¿cierto? Ahí, pero rápidamente yo empujo acá y de ahí para adelante ya voy con velocidad constante. Ahí las dos fuerzas, la fuerza neta tiene que ser cero. ¿Okay? Y cuando dejo de empujar, hay una pequeña desaceleración. Listo. No, aquí estamos estamos en el vacío. Estamos en el vacío. Aquí estamos suponiendo que todo lo hace el agente externo. El agente externo es un agente imaginario que empuja un poquito y después lo va llevando con velocidad constante y después lo frena. ¿Sí? Y esas dos partes, la partida y la llegada, igual que en el caso del mueble, no las consideramos nuestra integral. O sea, la hacemos tender a cero. ¿Quedó claro eso? ¿No? Todo esto es bien abstracto, en el fondo, porque son definiciones. Pero a la larga funcionan, eso es lo bueno. ¿Qué les parece si resolvemos este problema? Tengo una placa B y una placa A. Acuérdense que las placas planas las podíamos considerar infinitas si esta distancia no era muy grande y estábamos lejos de los bordes. Así que tenemos un campo eléctrico, yo he dibujado un solo vector, pero ustedes saben que el campo eléctrico existe en toda esta región de aquí. Y como puse el eje ahí para arriba, entonces es menos sigma partido por epsilon 0J. Este vector de ahí. ¿No? ¿Está bien?
Entonces la pregunta es, del $1.000.000, supongamos que, si yo pongo aquí una partícula positiva, ¿para dónde va a salir esa partícula? Para abajo, muy bien. Y si pongo un electrón, ¿para dónde va a salir? Para arriba, muy bien. Porque el electrón es negativo, ¿cierto? Entonces, recuerden ustedes que la fuerza debida al campo eléctrico, voy a usar este porque no sé dónde está el otro. La fuerza que ejerce el campo eléctrico sobre una carga es simplemente el producto. La fuerza eléctrica es simplemente Q por E. Esto ya lo habíamos visto antes. Nosotros habíamos calculado incluso movimiento de cargas en campos uniformes, ¿cierto? Y por lo tanto, si la carga es positiva, entonces la fuerza va a ser en la misma dirección que el campo. Si yo pongo aquí un protón, va a salir disparado para abajo, al piso. Pero si pongo un electrón que tiene carga negativa, entonces aquí aparece un signo menos E. Y entonces la fuerza tiene una dirección opuesta al campo. Si yo pongo un electrón aquí, el electrón sale disparado hacia arriba. ¿Estamos claros? Ahora lo que quiero saber yo es, oye, estas dos placas seguramente no están al mismo potencial. Porque si yo tengo una carga de prueba positiva aquí abajo y la quiero llevar para arriba, voy a tener que hacer un trabajo, ¿cierto? Si yo pongo aquí una carga positiva de prueba Q sub P, un agente externo va a tener que empujarla en contra del campo eléctrico para poder llevarla para arriba. Así que está claro que hay una diferencia de potencial entre estas dos placas, por el hecho de que tienen esas densidades de carga menos signo y más signo. ¿Está bien? ¿Está clara la situación? ¿O no? De hecho, ya hicimos nosotros ensayos de calcular la aceleración, cuánto demoraba en llegar, ¿no se acuerdan ustedes? Incluso hicimos unos problemas donde disparamos la carga así y esto tenía un movimiento parabólico. Pregunta. Estos son los sigmas, las densidades superficiales de carga. Acuérdense que nosotros hace tiempo ya calculamos cuánto valía el campo eléctrico de una carga de una placa infinita y nos daba sigma partido por 2 epsilon 0. Pero acá tengo una con sigma positivo y una con sigma negativo. Entonces lo que pasa, esta de aquí va a producir un campo hacia abajo y esta también va a producir un campo hacia abajo porque es negativa. Entonces aquí me da el doble, menos sigma partido por epsilon 0, el menos porque el eje está para arriba. Y afuera, esta va a producir un campo para arriba, mientras que esta también produce un campo para abajo. Entonces los campos eléctricos afuera se están cancelando. Esto lo estudiamos en detalle cuando pasamos el campo de las dos placas, ¿se acuerdan? Dos placas. Entonces una manera de generar una región del espacio donde hay un campo uniforme es colocando dos placas bastante grandes comparadas con la distancia que las separa. Y aquí abajo también el campo cero. ¿Por qué? Porque la placa positiva está empujando hacia abajo, el campo eléctrico hacia abajo, y la placa negativa hacia arriba. Así que los campos de las dos placas se anulan fuera y se suman aquí adentro. Por eso que desaparece el 2 que aparecía aquí en el campo de la placa, en una placa sola. ¿Estamos? ¿Quedó claro entonces, digamos, el campo de batalla? Ahora vamos a la pelea. Entonces, vamos a usar la expresión esta. Vamos a calcular la diferencia potencial para ir de A hasta B, que es menos la integral de A a B de coseno teta de L, ¿cierto? Y vamos a reemplazar entonces cuánto vale E. Entonces aquí, acuérdense que este E es la magnitud del campo eléctrico. La magnitud es siempre positiva por definición. Y no tenemos que preocuparnos del signo que tenía el vector. El vector era el menos J, pero eso es otra cosa. Entonces tenemos este menos sí, porque viene de acá de la fórmula. Tenemos la magnitud del campo eléctrico entre las placas. El coseno de 180 grados. ¿Por qué 180 grados? A ver, alguien que me explique. ¿Por qué hay un 180 grados ahí? ¿De quién? El campo eléctrico está para dónde. ¿Y para dónde voy yo? Voy desde aquí hacia allá. Por lo tanto, nuestro delta L, nuestro elemento de desplazamiento, es para arriba. ¿Okay? Entonces hay un coseno de 180 grados ahí. Muy bien. Avance la página. Y por dl. Ahora todas estas son constantes. Este es un menos 1 que se va a ir con este menos de acá. Esto es constante, lo puedo sacar para afuera y me queda simplemente la integral de dl, que es la distancia entre las placas. Y la distancia entre las placas es simplemente d. Así que
la diferencia potencial es el producto de la magnitud del campo por D, y es más sigma partido por epsilon 0D. Esto significa lo siguiente, el trabajo que tiene que hacer por unidad de carga un agente externo es positivo. Claro, ya habíamos dicho que si yo quiero llevar una carga positiva desde abajo hacia arriba, tengo que empujar, tengo que hacer trabajo positivo. ¿Okay? Esto significa entonces que la placa de arriba está a un potencial mayor que la inferior, porque la diferencia potencial no lo puse acá, y lo voy a poner para que quede bien claro. Está en otra PPT. Cuando yo escribo delta de B, y para ir desde A hacia B, ¿cierto? Lo que estoy escribiendo es la diferencia potencial de B sub B menos B sub A, porque la evaluación de la integral es en ese orden. Yo integro la final menos la inicial, siempre, ¿cierto? Y por lo tanto, en este caso esto me da igual a positivo sigma partido por epsilon 0 multiplicado por D. Esto es un campo eléctrico multiplicado por una distancia, eso me da un voltaje, una diferencia potencial, una diferencia de voltaje, como quieran llamarlo. Y esto también significa que el potencial de B es mayor que el potencial de A. ¿No? Ahora, sí. No, estos son puntos, estos son las placas, la placa B y la placa A. O sea, ¿de dónde para dónde voy yo? ¿Sí? Espera un poquito, déjame. Yo estoy yendo de la placa A a la placa B. Acuérdate que siempre los trabajos y las diferencias de potencial eléctrico son desde un punto hasta otro. El potencial absoluto es del infinito para acá. ¿Sí? Pero aquí estamos yendo desde la placa A a la placa B. Por eso yo dije acá de A a B. Y eso es el potencial de B menos el potencial de A, porque al hacer la integral yo integro de A hasta B. Y para evaluar tengo que restar el potencial de B menos el potencial de A. Ahora sí. ¿Quién dijo profe? Ah, usted dijo profe. Para adelante o atrás. No, esto no es una derivada, es un diferencial. L, sí. Ah, porque yo le llamé D a la distancia entre las placas. Muy bien. Yo dije que la distancia entre las placas se llamaba D. Entonces integramos L entre 0 y D. Porque el eje ahí está para arriba y el campo eléctrico está para abajo. Ah, claro. Bueno, esto lo estudiamos hace tiempo. O sea, la placa positiva produce un campo hacia abajo igual a sigma partido por 2 epsilon 0. La negativa también produce hacia abajo porque es negativa. Por eso se suman los dos y me da eso. Porque un medio más un medio es 1. O sea, yo tengo aquí la placa positiva, genera esto, ¿no es cierto? Para abajo, menos sigma partido por 2 epsilon 0 J. Claro, y la negativa también produce un campo igual, son 2, entonces esto es por 2. Por 2, entonces este 2 se simplifica eso. Sí. El de una sola placa lleva un 2 en el denominador. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, ¿para qué nos puede servir esto? ¿Cuál es la utilidad de conocer las diferencias de potencial? Bueno, ocurre que nos podemos devolver un poco. Porque si yo conozco la diferencia potencial y la carga, entonces puedo calcular cuánto es el trabajo hecho por el campo eléctrico sobre la carga. Es menos Q por delta V. ¿No? Entonces, y podemos aplicar el teorema. ¿Alguien se acuerda de este teorema del trabajo y la energía cinética? Lo vimos en 0.10. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y qué dice el teorema? Muy bien. El trabajo neto realizado sobre una carga, ¿cierto?, es igual al cambio de su energía cinética. ¿Se acuerdan de eso, no? Ya, entonces,
¿Usted no se acuerda? Bueno, este es súper importante, porque de aquí sacamos después energía potencial. Entonces ocurre que si yo tengo un cuerpo, por ejemplo, y hago trabajo sobre ese cuerpo, y un trabajo neto distinto de cero, porque cuando empujo una silla el trabajo neto es cero, entonces no pasa nada. Si tengo un carro y yo lo voy empujando, va a ir agarrando vuelo, digamos, y entonces el trabajo que yo hago se va a transformar en energía cinética del carro. Entonces yo puedo escribir ese delta de K que está ahí, se puede escribir, desglosar, digamos, cuánto vale la energía cinética. Entonces digo, si por ejemplo el trabajo neto entre A y B, de A hasta B, ¿cierto? Esto tiene que ser igual a cuánto cambió la energía cinética. O sea, va a ser un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos la velocidad, menos la energía cinética inicial del cuerpo. Por ejemplo, si el cuerpo partió del reposo, estas dos cosas son iguales, ¿sí? Porque la velocidad de nada va a ser cero. Entonces, ¿qué pasa? Que lo bueno que tiene esto son escalares, no tengo que lidiar con vectores ni nada, y me permite calcular rápidamente la velocidad de un cuerpo cuando no tengo datos del tiempo ni tampoco me lo preguntan. O sea, el tiempo no está metido en esa ecuación, directamente, en forma explícita. Entonces, si yo quiero saber, en los antiguos televisores, ¿alguien por ahí les queda en la casa de la abuela, digamos, un televisor antiguo, no? ¿Alguien lo ha visto? Unos televisores anchos, así, ¿no? Era un tubo de rayos catódicos, la pantalla en el fondo era el fondo. Claro, el fondo, la pantalla era el fondo de un tubo, que tenía la forma así, ¿no? Ahí como una botella. Y allá había un cañón que lo estaba apuntando a usted con electrones de 5000 electronvolts. Hay un potencial tremendo para poder. Y ese potencial quedaba almacenado en un condensador adentro, en un capacitor. Y no hemos hablado todavía de los capacitores, pero queda almacenado de manera que los técnicos sabían muy bien que primero había que descargar ese condensador, si no podía sufrir una descarga de 5000 volts y eso podría ser mortal. Y entonces los electrones salían de allá, de un metal calentado al rojo, eran acelerados por una diferencia potencial de acá, y ahí uno puede calcular qué velocidad agarra un electrón, si partió más o menos del reposo, y lo aceleran, por ejemplo, a 5000 volts. ¿Qué velocidad agarra? ¿Por qué? Porque uno puede decir, mira, la diferencia de potencial multiplicado por la carga y con signo menos, tiene que ser igual a la energía cinética final menos la inicial. Y esta es más o menos cero porque los electrones salen casi desde el reposo. Y uno puede calcular la velocidad sin tener ningún dato de tiempo. No sabe cuánto se demora, etc. Solo conoce, y ni siquiera la distancia, porque conoce la diferencia potencial directamente. Así que no tiene que integrar nada. Entonces veamos, por ejemplo, a ver si... Dice, calcule la velocidad que adquiere un electrón acelerado desde el reposo por las placas de la figura. La diferencia potencial son 700 volts, no es nada para un electrón. Ahora, dentro de estos tubos antiguos, se llaman tubos de rayos catódicos, fueron muy importantes durante el siglo XIX y XX, porque había muchas aplicaciones, no solamente los televisores, sino que, por ejemplo, los visores de rayos X o los osciloscopios de esa época estaban todos hechos con tubos de rayos catódicos. Hoy día ya son pantallas de LED y cosas así, ¿no? Entonces, esto tuvo mucha importancia desde el punto de vista tecnológico, también desde el punto de vista científico, porque permitió estudiar las propiedades de las partículas, este tipo de tubos, que eran al vacío. Ese fue un gran invento del siglo XIX. Cómo construir un tubo de vidrio al vacío, que más encima yo podía meterle conexiones eléctricas adentro. ¿Cómo hacer eso? Es una técnica que se va a perder ahora porque obviamente nadie hace eso nunca más. ¿Sí? Ya no hay cosas en el vacío. Entonces, tenemos la partícula es un electrón. Entonces, si yo lo coloco aquí en reposo, ¿para dónde va a salir ese electrón? Se va a quedar ahí nomás. Un electrón negativo, lo coloco aquí, ¿se va a quedar pegado ahí o no? ¿Por qué no? Deme una razón. Y ahí, bueno, esta placa lo va a repeler, eso es uno. Pero además esta lo está trayendo. Así que no hay manera de que este gallo no salga disparado para allá. ¿Estamos claros? Muy bien. Pero yo no le estoy pidiendo cuánto se demora, estoy pidiendo con qué velocidad llega a la otra placa. Tenemos nuestro teorema del trabajo de la energía cinética. ¿Estamos claros? Y tenemos cómo calcular. Claro. Ahora, recuerden
una cosa importante. ¿Cuál de las dos placas está a mayor potencial? ¿Cuál está a mayor potencial? ¿Ah? Claro, esta está a mayor potencial. ¿Se acuerdan que cuando calculamos nosotros fuimos de la negativa a la positiva? ¿Quieren que vuelva? Ahí. Calculamos la diferencia potencial para ir de la placa A a la B. O sea, de la negativa a la positiva. Y dijimos que esta está a mayor potencial. Entonces eso es medio raro, porque los electrones se caen, pero para arriba. O sea, las cosas normales se caen para abajo. Si yo suelto esto, se va a caer para abajo. Pero si esto, en lugar de un campo gravitacional, fuera un campo eléctrico dirigido hacia abajo, y yo sostengo aquí una carga positiva y una negativa, la positiva se va a ir para abajo, obviamente, en la dirección del campo. La negativa se va a ir para arriba. ¿Por qué? Porque no existe el equivalente a las masas negativas. O sea, es la cosa. Entonces, esto mismo yo lo hemos dado vuelta ahora de manera que la carga negativa... no, lo dimos vuelta así para allá, ¿no? La placa negativa está a la izquierda ahora. ¿Se fijan? Aquí está la placa negativa y aquí está la positiva. Entonces, este está a mayor potencial. A mayor potencial, imaginen una montaña, está a mayor altura, digamos. Digamos que esta placa para una persona sería como algo que está a mayor altura. Tengo que hacer trabajo para subir. Claro, si yo, digamos, carga positiva, y para subir la escala debo hacer trabajo, ¿cierto? Está claro. Pero este es un electrón. Y los electrones tienden a irse justamente se van solos, digamos, para arriba de la montaña. O sea, se caen para arriba de la montaña. Bajan para arriba, exactamente. Entonces, este va a salir disparado hacia allá. La pregunta es la siguiente. Yo tengo 700 volts de diferencia de potencial. Este está a mayor potencial. Pero yo tengo que calcular el potencial final menos el inicial, así que aquí tengo 700 volts. ¿Claro? Y, por lo tanto, si multiplico por la carga del electrón, eso me va a dar cuánto es el trabajo hecho por el campo eléctrico, y eso tiene que ser igual a la diferencia de energía cinética. Pero la velocidad de nada vale 0. Así que es llegar y reemplazar nomás, no lo vamos a hacer, lo voy a dejar que ustedes lo hagan en la casa, ahí está. El trabajo, hay signo menos acá, es menos la carga por delta V, pero este es menos, menos con menos da más, así que el trabajo tiene que ser positivo. Es positivo porque el electrón es negativo y el campo está para el otro lado. Esa es la cuestión. El campo eléctrico está para acá, ¿sí o no? A ver, ¿todos tenemos claro eso? ¿Para dónde está el campo eléctrico aquí? Sí, sale de la positiva hacia el campo eléctrico está para acá. ¿Por qué está más cargada aquí? Ah, es por no, es por el trabajo que tiene que hacer el agente externo. Es lo que calculamos acá. Yo tengo acá una carga de prueba positiva ahora, y quiero llevarla de aquí. La carga de prueba positiva se quiere quedar aquí porque está siendo atraída por esta negativa y repelida por la otra. Entonces tengo que llevarla a la fuerza, empujarla para arriba. El trabajo hecho por un agente externo es igual entonces a esa integral que hicimos nosotros. ¿Por qué más potencial? Porque cuando uno dice un delta de... Claro, pues necesito un trabajo para llevarlo a arriba. Es un trabajo positivo. Entonces, por lo tanto, si decimos que este está a un potencial A y a un potencial B, este potencial B es mayor que este potencial B. Piensen en el potencial como la altura de una montaña. ¿Okay? Si yo quiero subir la montaña, soy una carga positiva, digamos, entre comillas, tengo que hacer trabajo para subir una montaña. Estamos para arriba, o subimos por una cuerda, imaginen cualquier cosa. Sí, pues, para terminar. Entonces, aquí pasa lo mismo, pero con las cargas positivas. Yo tengo que hacer un trabajo para llevar una carga positiva para arriba. Pero en este caso yo di vuelta la figura, poniendo a la izquierda la carga negativa. ¿Ven? Ahí. Entonces, este está a mayor potencial. Digamos que la montaña sube para allá, pero los electrones se caen para allá. Ok, ¿alguien preguntó antes? Sí, tú preguntaste algo. Sí, es que usted cambió la carga a algo positivo, ¿cierto? Y no ¿Cómo? necesita más trabajo para poder llegar hasta los
Sí, pero es que ya no estamos calculando el potencial, ya tenemos el potencial. Sabemos que son 700 volts. No era por la. Antes nosotros lo que hicimos fue usar la definición para calcular la diferencia potencial entre esta placa y esta placa. Entonces tomamos una carga positiva y la pusimos acá, de prueba, y la empujamos para arriba. Calculamos el trabajo. No, pero si aquí usamos una carga positiva. Acuérdate que la carga de prueba siempre es positiva. Por eso que aquí nos dio trabajo positivo. Porque tenemos que hacer trabajo en contra del campo eléctrico. Ya. Pero ahora cambiamos dos cosas. Dimos vuelta a esto así en realidad, ¿cierto? Para allá. Pusimos la placa negativa acá y la positiva allá. Y cambiamos una carga por un electrón. Ya, ahora la pregunta tuya. ¿A cuál? ¿Sí? Claro. Sí, pero esta la vamos a considerar cero. Claro. ¿Cuál existe la diferencia potencial de AB igual al trabajo Multiplicado por menos E. Porque acuérdate que el potencial es por unidad de carga. Y ahora yo puse una carga, un electrón. Y la relación es la que acabo de dar recién. Para calcular ahora el trabajo hecho por el campo eléctrico sobre una carga Q cualquiera, ahora ya no es la carga de prueba, tengo que multiplicar estas dos cosas y poner un signo menos. Entonces, fácilmente decir que son 100 volts por el 300 por el con, lo multiplico por el 2, lo multiplico por Claro. el 400, Listo. lo divido por la masa y saco la temperatura. Y después, Tu compañero ya resolvió en la cabeza, pero lo vamos a conversar un poco porque no es trivial, ¿cierto? Ahí. Entonces, recuerden que el trabajo, ¿cierto? Es menos la carga por el delta B. ¿Sí? Este signo menos viene del asunto de que ya no queremos el agente externo, sino que el trabajo del campo. Y en este caso particular, aquí está el signo menos de esa fórmula, ¿cierto? Y en este caso particular la carga también es negativa, por lo tanto tengo dos signos menos que se cancelan, y el trabajo es positivo, entonces vale 1,12 por 10 a la menos 16 joules. Entonces, esto tiene que ser igual a delta K, y delta K es igual a un medio de ME por B cuadrado menos 0 porque partió del reposo, y entonces la velocidad me da 1,57 por 10 elevado a la 7. Ahora, hay que tener un poco cuidado aquí, porque si ustedes, alguien por ahí tiene una calculadora a mano. Si toma este valor, 1,57 por 10 a la 7, 1,57 por 10 a la 7, ¿ya cuánto da eso? ¿Será comparable con la velocidad de la luz esto? Porque si es... ¿Ah? Ya, eso divídalo ahora, dividido por 3 por 10 a la 8. ¿Cuánto da eso? 0,052. Esto es equivalente al 5,2% de la velocidad de la luz. Estamos en la zona donde todavía podemos hacer aproximaciones y considerar estas fórmulas. Esto es correcto, siempre, es relativístico. Esto no. La energía cinética no vale un medio m cuadrado cuando consideramos velocidades muy grandes. Pero dentro del 5% de la velocidad de la luz todavía podemos hacer esto. Solo vamos a ver el próximo trimestre. ¿Cierto? Cuando pasamos ya a velocidades comparables con la de la luz. ¿Ah? Entonces ya tenemos que, ¿cómo? ¿Y usted ya lo hizo? No. Pero yo parto de la base que ustedes van a probar. Pues. Porque a algunos les fue mal en el 0 día, ¿no? No, pero creo que no hay nadie que haya reprobado. Uno, me parece. No, ninguno lo reprobó. ¿Ah? ¿Y por qué tendría que reprobar a alguien? Si ustedes aprenden lo que yo les enseño, y yo evalúo eso y lo pasaron, hay que aprobar.
Ya, entonces, la velocidad da eso, que es más o menos el 5% de la velocidad de la luz. Hasta ese nivel todavía podemos usar esta fórmula, pero estas fórmulas son limitadas. Digamos que valen hasta ese. De ahí para arriba yo tengo que reemplazar esta fórmula a un medio cuadrado porque ya no nos da la energía cinética. Y en el acelerador de partículas del CERN, donde descubrieron la partícula de Higgs, ¿cierto? Los aceleran hasta 0,999999995 de la velocidad de la luz. O sea, es prácticamente la velocidad de la luz menos una millonésima. Y entonces ahí esta fórmula hace el ridículo. O sea, no funciona, simplemente no funciona. La cantidad de energía que tengo que hacer para llegar a eso no es esta cantidad de aquí. Bueno, pero esta fórmula sí es válida, porque todas las fórmulas del electromagnetismo son automáticamente relativistas, o sea, están dentro de la teoría de la relatividad, están automáticamente garantizadas. Ya, y El trabajo. esta formulita de acá, el producto de la carga por el del potencial, la carga es menos 1,6 multiplicado por el potencial, y hay un signo menos por el hecho de que no es el agente externo el que está actuando, sino que es el campo eléctrico. ¿Okay? Es 700 por la carga. 700 voltios. 700 voltios multiplicado, claro, aquí está. Y eso es el resultado. Este es el trabajo. Trabajo. Pero ese trabajo es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, menos 0 porque parte el reposo. ¿Estamos? ¿Que están muy chicos los números o tiene que cambiar anteojo? No. Ah, es muy chico, sí, claro. Que es chico a nivel nuestro, porque uno cuando camina que se habla de miles de joules y cosas así, ¿no? Pero para un electrón esa es una tremenda energía, po, que la velocidad, mira, pues, si con esa energía alcanza el 5% de la velocidad de la luz, o sea, no es despreciable. Ahora, para los estándares del acelerador de partículas del CERN, esto no es nada, o sea, no es ninguna aceleración. Esto podría, 700 volts, no, los televisores tenían 4500, no, no, sí, 700 volts, este es más o menos el voltaje que tenían los televisores. Ya, y última, hay un par de transparencias más aquí que las voy a mencionar. Porque ya tenemos todavía una hora más o menos. Ya, entonces, hablando de la película Oppenheimer, ¿alguien la fue a ver, no? ¿Usted la vio? Ya, mire, yo les aconsejo lo siguiente. Yo fui un día domingo a las 11 de la mañana, porque ahí estoy bien despierto, acabo de tomar desayuno, no tengo hambre todavía, estoy tranquilo. Pero si la van a ver, digamos, a las 9 de la noche, se van a quedar dormidos, tiro. Porque es muy larga, son 3 horas. Y no es que sea lenta, lo que pasa es que hay que acostumbrarse que como que a uno le están dando diferentes así como chispazos, ¿verdad? Le cuentan una cosa, le cuentan otra, y uno tiene, al final de la película uno se le va armando el cuadro. Entonces, si a uno no le gustan ese tipo de películas, claro. ¿Ah? Oye, pero les voy a dar un spoiler. Hay una tremenda bomba. Es buena. Entonces, hablando de Oppenheimer, justamente la energía que se libera ahí es la energía de cargas que están unidas y que tienen, ¿saben? Los núcleos están hechos de protones que son positivos. Entonces, la pregunta que uno se hace, oye, ¿cómo pueden haber un núcleo de uranio que tiene 92 protones si se están repeliendo brutalmente, si son todos positivos? ¿Cómo puede existir ese núcleo? Entonces, claro, uno le pega con un neutrón y la cuestión explota, digamos, ese núcleo explota, ¿cierto? Y se rompen 2 fragmentos. Bueno, aquí vamos a encontrar una manera de calcular cuánta energía potencial eléctrica tiene un conjunto de cargas, como ese núcleo, por ejemplo. Todos los núcleos tienen. Ahora, la respuesta, por supuesto, está en la película, así que no les voy a dar el spoiler. No, la verdad es que, además de la repulsión electromagnética, existe un tercer tipo de fuerza. Está la gravedad, la fuerza electromagnética, y hay un tercer tipo de fuerza en el universo que se llama la fuerza nuclear, ¿cierto? Y esa fuerza es mucho más poderosa
que la fuerza, pero de todas maneras todos los núcleos están en una tensión, porque está la fuerza nuclear aguantando y está la repulsión electromagnética tirando para afuera. Entonces, si los núcleos ya son más grandes, empiezan a ser inestables y aparece el fenómeno de la radioactividad. O sea, hay isótopos que son radioactivos y de repente el núcleo no es estable, de repente se desarma solo, se rompe. Y emite, lo que tiene el uranio 238, este otro spoiler, ¿no es cierto? Es que cuando se rompe, uno le dispara así una partícula. Podríamos dispararle un protón. Pero el protón es positivo también. Entonces, viene el protón aquí y se va a ir para allá. Hasta que por ahí, por el 1940 o 30 y tanto, se descubrió una partícula parecida al protón, pero sin carga, neutra. Se llama el neutrón. Y los neutrones no tienen repulsión electromagnética, pero también tienen atracción nuclear. Entonces los neutrones contribuyen, porque no hacen repulsión, pero sí hacen atracción. Entonces, los núcleos tienden a tener al principio igual número de neutrones y protones, pero a medida que subimos la tabla periódica para arriba, cada vez los núcleos van a tener más y más neutrones, porque si no tuvieran tantos neutrones se desarmarían. ¿Okay? Y aquí está la forma de calcular cuánta energía hay en un conjunto de cargas. Entonces, supongamos que tengo 3 cargas positivas, una Q1, Q2, Q3. Pueden ser, por ejemplo, 3 protones que están ahí, de alguna manera alguien lo está sujetando. ¿Cuánta energía tiene eso? Bueno, fácil, porque uno dice, a ver, ¿cómo armo yo esta configuración? Supongamos que primero los 3 están en el infinito. Entonces primero traigo el Q1. ¿Cuánto trabajo me cuesta traer el Q1 a un lugar donde no hay nada? Nada, muy bien. O sea, la primera carga es gratis. O sea, porque la traigo y aquí no hay nada. La pongo ahí. Listo. Pero cuando traigo la segunda, esta de acá, ya tengo que hacer trabajo contra el campo de esta. Y ese va a ser entonces el potencial de esta multiplicado por la carga de esta. ¿Cierto? Y ya tengo una configuración de 2 cargas. Ahora tengo que traer esta tercera carga. Y esa tercera carga me va a costar más, porque tengo que luchar contra el Q1 y contra el Q2. ¿Se fijan? Así que al final, el trabajo para traer la primera carga vale eso. El trabajo para la segunda carga vale esto, Q1 por Q2 partido por A, porque el potencial multiplicado por la carga. Y el trabajo para traer la tercera carga es esto. Aquí tiene que luchar contra Q1 y contra Q2. Finalmente, si yo sumo las 3 contribuciones, lo que obtengo es esto. El trabajo necesario para armar esta configuración, para traer las 3 cargas, es igual a esto, constante, por los productos Q1, Q2, Q1, Q3 y Q2, Q3 dividido por A, por B y por C. Donde esas son las distancias entre las cargas. Es súper fácil la fórmula de recordar porque ustedes tienen que armar todos los pares de partículas. Cada par de partículas aporta con una energía potencial de esto multiplicado por la constante que está afuera. ¿Sí? Esa es la energía potencial eléctrica que tienen los núcleos en la bomba nuclear, digamos, básicamente. Y lo que se libera, ustedes saben, es bueno, no les voy a contar el resto para que no seguro. Y la fórmula para N, entonces va a ser todas las posibles combinaciones Q y QJ, partido por las respectivas distancias. Son escalares, son números, y no tienen vectores unitarios, no están al cuadrado, nada. Es súper fácil de calcular esto. ¿Y para qué puse aquí I menor que J? Hay una condición ahí para esa sumatoria, y bien extraña esa condición. Menor que J. Bueno, en primer lugar, ¿ah? Sí, claro, ¿qué pasa con las cargas? No. Muy fácil. Primero que nada, estos 2 índices no pueden ser iguales. O sea, no hay energía potencial de Q1 con Q1, porque ella no se repele a sí misma. Así que estas 2 tienen que ser diferentes. Pero por otro lado, no puedo tomar 2 veces Q1, Q2 y Q2, Q1, porque estaría duplicando la energía, y no es así. Cada par se toma una sola vez, el 1 con el 2. Entonces, si yo pongo la sumatoria sin una condición aquí abajo, estaría duplicando el valor, porque me aparecería el Q1, Q2, y me vuelve a aparecer Q2, Q1, pero es que no existe ese otro término. Existe uno solo, es el producto de Q1 con Q2, no importa el orden de los factores, no altera el producto, ¿sí? ¿Esta condición? Claro, también, porque ¿cómo voy a calcular yo
Primero Q1 con Q2, con la distancia 1, 2, y después Q2 con Q1 con la distancia 2, 1. Estoy duplicando el cálculo. Entonces, una manera de evitar eso es poner esta condición. Si usted lo mete en un computador, el computador va haciendo 1 con 1, no, porque son iguales, 1 con 2. Ya, después dice 2 con 1, no, pues ya lo consideré. Porque 1 y 2 y 2, 1 es el mismo par, es el mismo par de cargas. ¿Sí? Eso es. Entonces, bueno, esa es la energía potencial. Y se acabaron. Ok, atención en la casa, hasta aquí llega la clase. ¿Alguna pregunta? Oye, Rodrigo Poblete, nunca lo metí. Gracias, profe, buenas noches. Ya, oye, nos vemos, buenas noches.